Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Vamos a empezar, ¿ok? A ver, bueno, ya el día de hoy vamos a hablar acerca de algunos supuestos, ¿ok? Vamos a hablar acerca de los supuestos que uno tiene que considerar al momento de hacer un análisis de regresión lineal. Obviamente, para comprender todo esto ya hay ciertas cosas básicas. En primer lugar, el hecho de estar, digamos, completamente seguro que las variables que estamos utilizando en nuestro análisis, todas son cuantitativas. ¿Está bien? Todas son cuantitativas. Así es la forma como se construye el modelo. ¿Por qué? La razón es porque simple y llanamente en una regresión lineal se considera diversas formas de medir. Y obviamente para medir tienes que tener datos numéricos. ¿Ok? Esa hipótesis original, digamos que computacionalmente hablando, luego se puede modificar para reformular el problema considerando variables independientes de tipo cualitativo, pero sin embargo la idea es básicamente la misma. ¿Ok? Muy bien, empecemos entonces. A ver. En primer lugar, de los muchos tipos de regresiones que hay, ¿está bien? Nosotros el día de hoy vamos a hablar acerca de la primera, de la que comenzó esta historia, ¿ok? Justamente en la regresión lineal, y valgan verdades como un caso particular de una regresión polinomial, la variable de respuesta debe ser cuantitativa. La única diferencia entre una y otra es que en la regresión lineal, por decirlo de alguna manera, consideramos al polinomio de grado 1. Pero sin embargo, eso no necesariamente va a ocurrir siempre, ¿no? Ya habíamos hablado hacia la primera reunión, una de las primeras cosas que uno debe estar completamente seguro al momento de hacer este tipo de análisis es justamente cuál es la naturaleza de tu variable de respuesta. ¿Okay? Si la variable de respuesta es cuantitativa, entonces vamos a tener a la mano muchos tipos de modelos regresionales. ¿Okay? Y justamente utilizo ese término porque la literatura enseña que el hecho de regresionar, o por decirlo de una manera un poco más puntual, el acto de regresionar una variable dependiente como función de varias variables independientes es algo abstracto, ¿ok? Es algo abstracto. Desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista matemático, el requisito, digamos, la parte axiomática, todo esto es de que mis variables vivan en un espacio vectorial, ¿ok? Si mis objetos, si mis entes con los cuales yo estoy operando, yo estoy calculando, yo estoy ajustando, reaccionando, simulando, provienen de un espacio con una estructura de espacio vectorial, entonces nosotros pues tenemos a la mano un montón de herramientas. ¿Ok? Es más, llega un momento en que el análisis o el estudio que se hace de los componentes que participan en una regresión es netamente estocástico. Entonces ahí ya pues se abstrae un poco más eso y en vez de que sea un espacio vectorial, ¿ok? Donde las cosas son determinísticas, pues pasamos a operar con objetos estocásticos, con variables aleatorias. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente esta introducción es para poder dar a entender que hay que tener en consideración el tipo de la variable dependiente en un primer análisis. Una vez creado el modelo, para verificar algunas hipótesis y luego tal vez de manera obligatoria los supuestos, entonces la consideración es más bien estocástica. ¿Ok? Ya. Pero todo esto se debe de formular, se debe de expresar de alguna forma universal.
¿Ok? Y esa forma universal tiene que ser necesariamente matemática. Entonces, eh, el modelo estadístico en cuestión, es decir, una regresión lineal, digamos simple para no complicarnos todavía con la notación, se puede escribir de dos formas. ¿Ok? Se puede escribir de dos formas. Este modelo estadístico lo vamos a poder escribir de dos formas. Eh, en una primera forma, la variable de respuesta se va a expresar, vamos a escribirlo ya. Mi variable de respuesta se va a expresar de la siguiente manera. Beta sub 0 más beta sub 1, x sub 1. ¿Ok? Y un error aleatorio que va a tener una distribución normal. Entonces, ¿cómo es que nosotros expresamos el modelo en esta forma? ¿Okay? Es decir, que acá el error, digamos que tiene una distribución normal. Vamos a colocarlo así. Normal, 0, sigma cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que expresamos el modelo de esta forma? De la siguiente manera. Yo voy a decir de que la observación, y sub i, ¿ok? Esto de acá ya es la variable dependiente. Esta observación y sub i se va a poder escribir como beta sub 0 más beta sub 1 x sub i más el error sub i de índice i, ¿cierto? Donde justamente pues ese error va a tener una distribución normal de parámetro 0, sigma cuadrado. ¿Está bien? Entonces, acá básicamente lo que queremos decir es que mi modelo, el modelo que yo estoy utilizando para expresar y como una función lineal, como una recta, como un polinomio de grado 1, dependiente de x1, se escribe de esa forma, donde existe un error, ¿ok? Un error aleatorio que tiene una distribución normal. Y eso de ahí se expresa, pues, de esta forma. ¿Ok? Muy bien. Esa es una forma muy natural de escribir el modelo. Obviamente no va a ser la única. ¿Ok? Otra forma de escribir el modelo es considerar que Y tiene una distribución normal con media que cambia en función de la variable X, pero con varianza constante. ¿Ok? Es decir, Y, vamos a ponerlo en letras mejor, tiene una distribución normal. ¿Ok? Y tiene una distribución normal con media que cambia en función de la variable X. ¿Ok? Con media que cambia en función de variable X, pero con varianza constante. Eso es muy importante. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que expresamos esto? De la siguiente manera. Eh, la segunda componente del par ordenado de índice I debe tener una distribución normal, ¿ok? De la media en la observación I, varianza constante, donde la media en la observación I va a ser escrito como beta sub 0 más beta sub 1 veces X, y donde obviamente sigma cuadrado es una constante. ¿Ok? Entonces, esas son las formas de escribir mi modelo. Ahora, obviamente, para estas dos formas, la literatura nos menciona de que debemos de especificar un vector. ¿Ok? Un vector que
estadísticamente hablando, se le suele denotar como teta, en negritas inclusive. ¿Okay? Este vector teta, llamado vector de parámetros del modelo, vector de parámetros del modelo, ¿está bien? Está conformado por quiénes. A ver, sería beta 0, beta 1 y sigma. Y la literatura suele considerarlo como un vector columna. Así que si lo escribimos en un formato de una sola fila, le sacamos la respuesta. Entonces, nuestro problema simple y llanamente se reduce a estimar este vector de parámetros. ¿Okay? Esto es lo que nosotros necesitamos estimar. ¿Okay? Necesitamos la estimación de ese vector t. Ya está. ¿Cuáles son eh, los posibles métodos, las posibles estrategias para hacer esto? Bueno, hay una geométrica y hay una estadística. ¿Ok? La geométrica te dice que puedes utilizar mínimos cuadrados. ¿Ok? Bastante geométrica. La explicación es literalmente hablando con esquemas, con grafiquitos. La otra es utilizando máxima verosimilitud. ¿Está bien? Entonces, el modelo se plantearía de dos formas. Eso me va a permitir reconocer que tengo un vector de parámetros. ¿Está bien? Usualmente la literatura le suele llamar teta a ese vector de parámetros. Ese vector de parámetros, en este caso, ¿ok? Para el caso del cual estamos hablando el día de hoy, una regresión lineal, ese vector de parámetros estaría compuesto por estas tres componentes. ¿Ok? Entonces, si lo que yo deseo, si lo que yo busco a partir de la formulación de este problema, ya sea que lo formule o lo escriba de la forma izquierda o lo formule o lo escriba de la forma derecha, lo que yo busco es encontrar los parámetros de ese modelo teta. Entonces, la estrategia, el algoritmo o el método que vamos a utilizar se reduce a fundamentalmente dos. ¿Ok? Un método denominado mínimos cuadrados, bastante clásico, bastante geométrico, y un método un poquito más estadístico, ¿ok? Que es el método de máxima verosimilitud. Obviamente, estos dos métodos deben de dar valores de los parámetros comparables, muy cercanos, prácticamente iguales. Es más, si nos da tiempo, podemos hacer una especie de forma como se calculan esos parámetros, pero el objetivo no es tanto eso, ¿ok? Obviamente, estos métodos que utilizamos para calcular las componentes que conforman mi vector de parámetros, no solo sirven, no solo van a servir para resolver este tipo de problemas, ¿ok? Es más, dentro de la literatura, lo que me hace acordar que por ahí hay un muy buen libro que también luego imagino que lo vamos a subir a la página web de Educate o por el grupo de WhatsApp, ¿ok? Y es más, ¿no? Varios me escribieron preguntándome sobre algo de literatura, y es este de acá, ¿ok? Que, como notarán, ¿ok? No utiliza un lenguaje de programación libre, es decir, yo siempre utilizo R o Python, pero sin embargo la teoría de este libro es muy buena, es el libro de Montgomery Peck, ¿ok? Ese es un muy buen libro para comenzar a aprender este tipo de temas. Si rápidamente regresamos, por ejemplo, al contenido del libro, empieza de manera muy sucinta, muy práctica y sin dejar de lado la parte teórica. ¿Ok? Muy bien.
Muy bien. A ver, veo por acá. Ya, una pregunta. Nos dice, ¿no? ¿Qué significa que el error sea normal? Ya, la distribución del error, es decir, este va a ser un vectorcito, ¿ok? Este sub i va a ser un vectorcito, y lo que trata de decir esto escrito es que va a tener distribución normal. Pero, como toda distribución, tiene un conjunto de parámetros, ¿ok? En el caso de una regresión lineal, el parámetro para la media debe ser cero, ¿okay? Y el segundo parámetro debe ser sigma cuadrado. La condición es de que sigma cuadrado no dependa de i, ¿ok? Que sea constante. Eso es muy importante. Ah, claro, ¿no? La clásica pregunta, pero este cero puede ser, no sé, 666 o 2022 o uno, no. Este primer parámetro, teóricamente, siempre debe ser cero. Así es como está construido el modelo. ¿Ok? Así es como está construido el modelo. Muy bien, continuemos, a ver. Entonces, esa idea, ¿okay? Ese problema de definir teta y calcular los parámetros del modelo, va a servir para prácticamente todas las regresiones formuladas de esa forma. ¿Ok? La lineal, la polinomial, la logística, la ordinal, la Poisson, digamos que todas entran dentro de la misma categoría. Y es más, la formulación es muy similar. Lo único que cambia es cómo se transforma la variable dependiente para que haya un match entre los datos, entre la información que representa esa variable dependiente y justamente la formulación matemática. ¿Ok? Recuerden de que si, por ejemplo, ¿no? Mi variable dependiente ya no es una variable cuantitativa, sino, digamos, es una variable binaria, entonces un modelo de regresión logística es lo más adecuado. Pero ¿qué es lo que hace la metodología de, por ejemplo, mínimos cuadrados? Le aplicamos una transformación a la variable, ¿ok? Le aplicamos una transformación de tal manera que esos dos valores discretos, digamos, 0,1 que puede tener la variable dependiente, los podemos llevar como imagen de una función que vive en 0,1. ¿Okay? Igual, ¿no? Por ejemplo, para una regresión de tipo Poisson, en el cual la variable de respuesta sirve para contar eventos, sucesos, también se le hace una transformación a la variable dependiente de naturaleza cuantitativa para que se apegue a la formulación del problema. ¿Está bien? Continuemos. Entonces, al final, una regresión lineal es básicamente una técnica de modelado estadístico. Lo que yo voy a tener o con lo que yo voy a partir es de una nube de puntos. ¿Ok? Lo que yo quiero es un modelo continuo, ¿ok? Para describir mi variable y como función de mi variable x. Ahora, esto de acá, históricamente hablando, fue justamente para eh, ayudar a predecir el comportamiento, ¿ok? De mi variable dependiente como función de una o de varias variables independientes. La clásica formulación que nos tienen acostumbrados los libros es, nos muestran un dataset, ¿ok? Bueno, la cantidad de observaciones obviamente puede tener injerencia en el problema, pero al final siempre partimos de un dataset, ¿ok? Puede ser, en el caso de tener dos columnas, eso quiere decir de que tenemos o contamos con una variable independiente y una variable dependiente. Si tenemos un dataset donde hay más de dos columnas, entonces podemos tener una variable independiente y muchas variables, perdón, una variable dependiente y muchas independientes. Pero la idea es la misma. Lo que pasa es que, por ejemplo, ¿no? Si ya no tengo dos variables, si no tengo una dependiente y una independiente, si no tengo dos independientes y una dependiente, entonces estaría en R3. ¿Ok?
y la recta ya no sería una recta, sino sería un plano. ¿Está bien? Pero lo que vamos a desarrollar el día de hoy es básicamente en R2 para que se pueda percibir geométricamente qué es lo que estamos haciendo. Muy bien. Entonces, las técnicas de regresión lineal nos van a permitir crear un modelo. ¿Ok? Justamente Y como función de X. ¿Está bien? Noten que acá al lado izquierdo de la igualdad coloco y no Y sub I. ¿Ok? Digamos que esto es común para escribir o denotar el modelo. ¿Está bien? Aplicaciones. Bueno, yo creo que si están participando de esta charla es porque tienen ya una necesidad, ¿no? Las aplicaciones, históricamente hablando, han demostrado ser bastante diversas. ¿Ok? Lo único que, nuevamente, como lo mencioné en la primera clase del curso, tienes que estar completamente seguro de la naturaleza de tu variable dependiente. ¿Ok? Si es una variable cuantitativa, voy a tener a la mano una serie de modelos. Si es una variable cualitativa, voy a tener a la mano otra serie de modelos. ¿Ok? En el caso puntual de esta clase, de esta reunión, nosotros vamos a considerar que tenemos una variable cuantitativa, una variable de respuesta cuantitativa. ¿Ok? Esa variable de respuesta puede representar las ventas de un producto, puede representar el rendimiento en inversiones, puede representar el riesgo de alguna inversión, el riesgo de emprender algo, el riesgo de, por ejemplo, invertir tus ahorros en un posgrado, en vez de, tal vez, invertirlos en el mercado financiero, ¿ok? Esa variable dependiente también puede ser algún indicador de un mercado eh, por intermedio de una aplicación de marketing, o también cosas un poco más de las ciencias naturales, ¿no? Como la oceanografía. Una clásica aplicación que se suele encontrar en los libros de texto es justamente analizar si es que la temperatura del océano, ¿ok?, tiene una dependencia con la salinidad. Es más, por ahí hay un dataset enorme. No, es más, hay instituciones que se han dedicado por varias décadas a justamente capturar datos para hacer ciertos análisis, ¿no? ¿Okay? Entonces, las aplicaciones pueden venir de entornos muy diversos. Pero nuevamente, independiente de dónde venga la aplicación, independiente de nuestra formación, lo que sí tiene que quedar completamente claro es la naturaleza de mi griega. ¿Okay? Si mi griega es cuantitativa, entonces un primer modelo muy cercano, muy palpable, muy digerible, es justamente una regresión lineal. ¿Ok? Valgan verdades, hoy en día, con la cantidad abominable que hay de modelos, los modelos de tipo regresionales usualmente son considerados como modelos base, es decir, modelos que sirven para comparar, ¿no? Por ejemplo, lo clásico en Machine Learning, ¿no? Yo tengo o utilizo un modelo de regresión lineal que tiene, digamos, una calidad o que solo se equivoca en un 2% de veces al momento de predecir. Yo quiero mejorar eso, entonces puedo tener otros modelos, ¿no? Por ejemplo, los modelos de tipo árbol son bastante fáciles de digerir, ¿ok? No requieren mucha matemática. Los modelos que se construyen a partir de los árboles, es decir, los random forests, también permiten analizar este tipo de variables dependientes, obviamente, en función de una o de más variables independientes. ¿Ok? Muy bien. A ver, continuemos. Hay una serie de hipótesis, ¿ok? Hay una serie de hipótesis de la regresión lineal. Y esto es, digamos, una recomendación bastante pragmática, más allá de teórica o técnica. En primer lugar, para cada variable, yo tengo que ser consciente del número de casos válidos, ¿ok? Y del comportamiento descriptivo que tiene cada una de las variables.
¿Ok? Por ejemplo, hoy en día lo clásico es tener no solo una cantidad pequeña de datos, sino tener millones de filas con miles de columnas. ¿Ok? Entonces, el primer paso siempre, y es más, eh, suele tardar bastante. El primer paso debe ser limpiar los datos, preprocesar los datos, ¿no? Clásicos datasets. Primera columna. Tengo un valor en blanco, resaltado en amarillo, y un valor NA. ¿Ok? En la imagen del centro, en la tercera columna, tengo diferentes formas de escribir el NA. Aparte de algo que se podría considerar como un carácter, que es el guión guión. En la tercera imagen, en la de la derecha, igual, ¿no? Vemos que tenemos una variable que aparentemente tiene como valores un carácter, pero sin embargo por ahí aparece un número y un espacio o una observación en blanco. Entonces, eh, ese tipo de cosas impedirían realizar una regresión con este dataset. ¿Ok? Lineal, así como no lineal o cualquiera de las regresiones que podemos haber conocido o estudiado nosotros. Lo primero a hacer es justamente limpiar el dataset. ¿Okay? Y obviamente para eso ya hay muchísimas técnicas. ¿Okay? Ya sea que utilices Python, ya sea que utilices R, ya sea que utilices Julia, todos estos lenguajes están preparados para manipular este tipo de información y arreglarla como es debido para justamente poder proceder con un primer modelo de regresión. ¿Ok? Una segunda hipótesis es que yo debo de ser capaz de calcular muchos indicadores. ¿Ok? Bueno, y no solo de calcularlos, porque valgan verdades, hoy en día los paquetes ya me dan muchos indicadores acerca de las regresiones. ¿Ok? Lo importante tal vez es eh, qué información me dan, qué es lo que me dicen estos indicadores. ¿Ok? ¿No? Por ejemplo, la matriz de correlación, la cual obviamente se puede calcular porque estoy en el escenario en el que todas mis variables que participan son cuantitativas. ¿Ok? Eh, la matriz de correlación, el R cuadrado, el R cuadrado ajustado, el error estándar de la desviación, el análisis de la varianza, los intervalos de confianza, el coeficiente de cada uno de los parámetros, de cada uno de las variables, ¿ok? Algunas medidas de distancia que también sirven para tener una conclusión estadística del modelo, no solo descriptiva, sino también inferencial. Los intervalos de predicción, la información que nosotros podamos obtener, eso también es de suma importancia para poder estar consciente de qué es lo que me da un modelo, así como también qué es lo que no me va a dar. ¿Ok? Y eso es en general, ¿no? Cuando uno aprende algo, así como es importante aprender para qué sirve, en qué caso se usa, es tan o inclusive tal vez más importante saber cuándo no se debe de usar o cuándo no sirve, en cuyo caso tendría que estudiar otro modelo, tendría que analizar tal vez mis datos de otra perspectiva. ¿Está bien? Hay que estar, hoy en día tal vez considerar un solo modelo para un proyecto no sea lo adecuado. En realidad lo que se hace es considerar un montón de modelos y de ese montón de modelos utilizo algunos indicadores de calidad para justamente saber a cuál modelo le fue mejor. ¿Esto por qué? Porque cada modelo tiene una forma de trabajar. ¿Ok? Si mi variable, nuevamente, la importancia de saber la naturaleza, el tipo de dato que es la variable dependiente. ¿Ok? Otro supuesto es la no colinealidad. ¿Ok? En principio, no va a existir una relación lineal exacta entre ninguna de las variables independientes. ¿Está bien? Ahora, eso, o mejor dicho, el incumplimiento de este supuesto da origen a colinealidad o multicolinealidad en dependencia de las variables que afecten. Por otro lado, la no colinealidad
No tiene, por supuesto, sentido en el análisis de regresión simple, ya que para su análisis es necesaria la existencia de más de una variable independiente. ¿Ok? Eso también hay que tenerlo en mente. No, esto saltó al final. A ver, perdón, los gráficos. Tengo que ser consciente de qué es lo que ocurre con mis datos. ¿Ok? Y aquí hay nuevamente, cada lenguaje de programación me da a la mano o un montón de opciones. ¿Ok? Pero obviamente todo tiene su límite, ¿no? Si bien es cierto, cuando tengo pocos datos, los gráficos, digamos que son una muy buena ayuda. Pero sin embargo, cuando ya tengo una cantidad de datos abominable, ya muchas veces los gráficos no ayudan a ser un poco, o no ayudan a que el análisis sea concluyente, ¿ok? Sino tal vez dan o generan más preguntas. En ese caso, tal vez una mejor opción sea hacer un análisis inferencial, ¿ok? Los datos, igual, ¿no? Las variables dependientes e independientes deben de ser cuantitativas, eso ya lo hemos dicho ya. Las variables categóricas, como la religión, el campo principal del estudio o la región de residencia, deben volver a codificarse para variables binarias, variables ficticias u otras variables de contraste. ¿Ok? Lo clásico, ¿no? Por ejemplo, si estoy en mi variable dependiente es una variable cuantitativa, pero yo tengo en mi conjunto de variables independientes una variable cualitativa. ¿Ok? Entonces, ahí digamos que la técnica me dice que tengo que hacer justamente un proceso de codificación. ¿Ok? O lo que en la mayoría de los paquetes se le llama hot encoding, para justamente tomar como input una variable no cuantitativa y construir una o más variables cuantitativas que reflejen el comportamiento de esta variable no cuantitativa. ¿Ok? Otras hipótesis, bueno, estas ya más vienen con lo que vamos a hablar más adelante, ¿no? Justamente el tema de los supuestos. ¿Ok? Para cada valor de la variable independiente, la distribución de la variable dependiente debe ser normal. Y es más, eso tal vez aparece acá, en este esquema de la izquierda. ¿Ok? Para cada observación de la variable dependiente, perdón, para cada observación de la variable independiente, el comportamiento de la variable dependiente debe ser normal. ¿Ok? ¿Qué más? La varianza de la distribución de la variable dependiente debe ser constante para todos los valores de la variable independiente. La relación entre la variable dependiente y cada variable independiente debe de ser lineal. Además, todas las observaciones deben de ser independientes. A ver, esto en cristiano básicamente asegura la calidad del modelo. ¿Ok? Por ejemplo, para cada valor de la variable independiente, la distribución de la variable dependiente debe de ser normal. ¿Ok? Justamente, digamos, en una formulación probabilística de una regresión, se suele utilizar el término de esperanza, ¿no? Yo espero que el valor de Y, dados los valores de X, tengan un valor determinado. ¿Ok? Pues todo va a depender de también cómo es que se formule el problema. ¿Qué más? La siguiente observación dice de que la varianza en la distribución de la variable dependiente debe de ser constante para todos los valores de la variable independiente. ¿Ok? ¿Qué pasaría si que no ocurriera ello? Es decir, que la varianza no fuera constante. ¿Ok? Eh, digamos que eso iría en contra del comportamiento lineal. ¿Ok? ¿Qué más dice por ahí? A ver. La relación entre la variable dependiente y cada variable independiente debe ser lineal. ¿Ok? Eso también es algo de suma importancia. A ver.
Muy bien. Ahora sí, los supuestos. Los supuestos van a ser, digamos que muy naturales, pero obviamente el detalle es que los debamos de poder verificar, ¿ok? Lo debemos de poder verificar. Digan, a ver, el primer supuesto es de independencia, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Los residuos son independientes entre sí, ¿ok? Esto de acá, ¿qué implica? Que los residuos van a ser una variable aleatoria, ¿ok? El detalle está en que vamos a desear que esa variable aleatoria tenga una distribución normal, ¿ok? Obviamente, cuando se trabaja con series temporales, podemos hallar residuos autocorrelacionados entre sí. ¿Está bien? Por un tema de la frecuencia que existe dentro de un fenómeno que considera como dimensión al tiempo. ¿Qué más? El otro supuesto es la linealidad. ¿Ok? Es la linealidad. Justamente es lo que le da vida al modelo. Entonces, va independencia, linealidad. ¿Ok? El otro supuesto tiene que ver con la varianza. ¿Qué es lo que se busca? Que la varianza de los residuos sea constante. Eso de ahí se llama homocedasticidad. Entonces, yo quiero que la varianza de una variable aleatoria sea constante. El otro supuesto es la normalidad. Es decir, para cada valor de la variable independiente o combinación de sus valores, los residuos se deben de distribuir normalmente con media cero. ¿Ok? ¿Cuál es la forma gráfica de ver ello? Justamente mediante un diagrama cucuplot. ¿Ok? Si todos los elementos están sobre esa recta de azul, entonces voy a tener que justamente los residuos se distribuyen normalmente con media cero. Es más, en un slide anterior, acá, esa imagen que está a la derecha justamente me va a permitir observar qué es lo que ocurre con los supuestos del modelo de regresión lineal. Y como bien podemos ver, el elemento que está en la esquina superior derecha es un cucuplot. ¿Okay? Ese cucuplot también nos puede servir, entre otras cosas, para saber qué observaciones pueden estar generando algún sesgo o algún mal comportamiento en mi modelo. ¿Okay? Ah, ya. Y la última, ¿no? La no colinealidad. ¿Está bien? Ya sabemos que es imposible que exista una relación lineal perfecta o exacta entre mis variables independientes y entre mi variable dependiente con mis variables independientes. ¿Ok? Entonces hay que saber manipular, hay que saber inferenciar acerca de esa afirmación. Ahora, el incumplimiento de este supuesto justamente da origen a la colinealidad o multicolinealidad en dependencia de las variables que afectan. ¿Ok? Ya, muy bien. Entonces, esa es la parte, digamos, de la presentación. Obviamente esto no tiene mucho sentido si es que no lo podemos verificar computacionalmente hablando. Y creo que más bien nos vamos a centrar en esa parte. A ver. Ya, bueno. Para hablar de ello, tenemos varias formas, digamos, varias formas de acercarnos al problema. Lo podemos hacer desde un punto de vista bastante teórico. ¿Okay? Acá, por ejemplo, es la parte interesante de esto, es, digamos, comprender algo muy importante de digerir al momento de estudiar estas cosas y de sacar las conclusiones, es justamente comprender la naturaleza de un p-value. ¿Ok? Comprender de que un p-value no es simple y llanamente más que una probabilidad es de suma importancia. Eso es por el lado de aceptar un modelo como adecuado.
¿Ok? Yo tengo mis datos, tengo mi modelo, entonces, ¿en qué me baso para decidir de que ese modelo es adecuado? ¿O qué utilizo para contrastar con otro modelo? ¿Ok? Entonces ahí tal vez el interés es el p-value. Por otro lado, por el lado, digamos, de las predicciones, el interés pasa por los intervalos de confianza. ¿Ok? Pasa por construir o mejor dicho, por digerir qué son los intervalos de confianza. ¿Ok? Si, por ejemplo, ¿no? A mí me dicen, el pronóstico para tal variable es 12.5. En realidad, ese es el promedio de los pronósticos. Un pronóstico es un intervalo, ¿ok? No es un numerito. El hecho de que por un tema, digamos, simplista, se considere la media y esa media se considere el pronóstico, digamos que eso es una forma muy limitada de comprender qué es un pronóstico. En realidad, un pronóstico es un intervalo y eso es lo que hay que aprender a manipular, ¿ok? Entonces, si manipulamos bien justamente o comprendemos bien qué es un p-value y comprendemos bien lo que es un intervalo de confianza, el interpretar, el entender que es una regresión es algo relativamente sencillo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo único que vamos a hacer es comparar un patrón con lo que obtenemos del algoritmo. ¿Ok? Entonces, a ver, empecemos jugando un poquito con software. A ver, empecemos jugando un poquito con Python y luego jugamos algo con R. Ah, a ver, una pregunta dice. Que nuestros modelos, uno de estos supuestos no cumple, ¿significa que no sirve nuestro modelo? Bueno, teóricamente, académicamente sí. Pero sin embargo, en el mundo real, en la experiencia, no se suele descartar un modelo de regresión lineal porque uno de los supuestos no se cumple. ¿Ok? Y es más, hoy en día, tal vez es de más interés el poder predictivo del modelo que el que se cumpla con un nivel de confianza determinado algún supuesto. ¿Ok? Ese es el detalle. A ver. Ya, a ver. Ya. Empecemos de la siguiente forma. Ok, vamos a tratar de construir lo que necesitamos. A ver. eh, la parte complicada, justamente de los supuestos, es que son estudios inferenciales. ¿Ok? Pero estos estudios inferenciales no son más que simple consecuencia de aspectos o de técnicas probabilísticas. ¿Ok? Justamente, digamos que aquí en estos temas un tópico de mucha importancia es el teorema central del límite. ¿Ok? Muy bien, si queremos llegar a estudiar o a comprender justamente los p-value, a comprender los intervalos de confianza, necesitamos comprender el teorema central del límite. Y para comprender el teorema central del límite, necesitamos conversar, ver si es que en realidad ocurre, o pues mero aparato teórico, una desigualdad, ¿no? La desigualdad de Chebyshev. ¿Ok? Valgan verdades, la desigualdad de Chebyshev es muy útil cuando se combina con otros teoremas. Y justamente es la base del intervalo de confianza. ¿Ok? La idea es la siguiente. A ver, en palabras primero.
¿Qué es lo que me dice la desigualdad de Chebyshev? Eh, Me dice que para una clase, para una distribución de probabilidad, no más de una cierta cantidad de los valores puede estar a más de cierta distancia de la media. ¿Ok? Es decir, a ver, ¿qué es lo que me dice Chebyshev ahora en numeritos? ¿Qué es lo que me dice Chebyshev? A ver, me dice que la medida de probabilidad, ¿ok? O la probabilidad, mejor dicho, obviamente la probabilidad yo la calculo sobre un evento, ¿ok? ¿Cuál es el evento? Ah, ya. El evento es que eh, variable aleatoria menos su media en valor absoluto debe ser mayor o igual que k veces sigma. ¿Ok? Ese es el evento. ¿Y cuál es la probabilidad? Bueno, obviamente esa probabilidad va a ser un numerito. Ya sabemos que ese numerito va a estar entre 0 y 1. Pero a sabiendas de que está en 0 y 1, muchas veces es importante acotarlo superiormente. ¿Ok? Acotarlo inferiormente ya sabemos que siempre va a ser 0. ¿Está bien? Pero acotarlo superiormente y considerar al 1 como una cota, digamos que no tiene mucho sentido porque eso siempre va a ocurrir. Pero sin embargo, dado un K, yo quisiera construir, o por lo menos ver qué es lo que ocurre, justamente con una cota para esa probabilidad. Y Chebyshev lo que demuestra es que esa probabilidad va a ser menor o igual a 1 sobre K al cuadrado. ¿Ok? Aquí X es una variable aleatoria. Ojo, ojo. Esta X, como variable aleatoria, no quiere decir pues que solo sea normal o que solo sea uniforme. Eh, no, Chebyshev sirve para cualquier variable aleatoria. Ya sea variable aleatoria que están en los libros o ya sea que yo mismo para mi estudio construyo una variable aleatoria. ¿Ok? Obviamente ya sabemos que sigma es la desviación estándar. ¿Ok? Y en este caso K va a ser una constante. Pues, ¿no? Entonces, lo que me dice Chebyshev es que yo puedo acotar ese evento. Mejor, puedo acotar la probabilidad de ocurrencia de ese evento. ¿Ok? Puedo acotar la probabilidad de ocurrencia de ese evento. Ya. Y obviamente, eso de ahí lo puedo verificar computacionalmente hablando. ¿Ok? Y para comprender un poquito, vamos a ver. A ver. En primer lugar, ¿qué necesito? Pues necesito una variable aleatoria. ¿Ok? Si yo ya tengo la variable aleatoria, puedo calcular su media. ¿Ok? U. Y su desviación estándar. Acá se me pasó esta barrita. Está de más. Ya. Entonces, consideremos una variable aleatoria no muy común. ¿Ok? Una variable aleatoria, no sé, pues es, con distribución gamma. ¿Ok? A ver. Verifiquemos el teorema de Chebyshev. A ver. Utilicemos una variable aleatoria gamma. Ya está. Muy bien. Ya, entonces vamos a hacerlo con gran pi. ¿Okay? Vamos a definir los parámetros de la distribución. Ya, los parámetros. Digamos que el shape sea 2 y que el scale también sea 2. Ya está. Si es una distribución gamma, entonces, teóricamente hablando, la teoría de la probabilidad me enseñó de que la media debe ser shape sobre scale. Y la teoría de probabilidad también me enseñó que la desviación estándar debe ser shape sobre el cuadrado de scale. ¿Ok? Todo eso es teoría. ¿Ok? Estos cálculos de la media
y de la desviación estándar son teóricos. Muy bien, entonces ahora sí, voy a generar mi variable aleatoria. Generemos una muestra aleatoria. ¿Ok? De una distribución gamma. Vamos a llamarle S, pues. Entonces será NumPy, su módulo random, función gamma, de parámetros shape, scale, y vamos a pedirle pues una muestra de 1000 elementos. ¿Ok? Una muestra de 1000 elementos. Ya, muy bien. Hasta ahí ya tengo mi muestra. ¿Ok? Ahí está. Esa es la muestra de una distribución gamma. Ahí están sus valores. Bueno, una distribución gamma de parámetros 2,2. Obviamente, si yo tengo esa variable aleatoria, yo voy a poder observar un comportamiento muy natural en un histograma. ¿Ok? Para lo cual, en Python uno utiliza matplotlib. PLT. Y podemos hacer un histograma, ¿no? PLT.histograma de mi variable aleatoria S. Ejecutamos y ahí está. Como es de esperar, ¿no? Irá hacia un lado. Ya está. Entonces, esa es mi muestra de 1000 elementos. ¿Ok? Perdón, 1000 le puse, sí, 1000. Ya. Entonces, consideremos una muestra ahora. Consideremos una muestra más pequeña. Construyamos una muestra de 500 observaciones nomás. Una muestra de 500 observaciones. ¿Ok? Para ello vamos a utilizar el submódulo random. Vamos a llamarle RS, que sería random.choices. Ya está. De S voy a tomar una muestra de tamaño 500. ¿Ok? Y nuevamente le voy a hacer un histograma. Obviamente ahora a RS. Y ahí está. ¿Ok? Esa es la muestra de S. De 500 elementos nada más. Ya está. ¿Ok? Entonces, el primer paso es construir mi variable aleatoria. El segundo paso es seleccionar una muestra. Ya está. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que me dice Chebyshev? Eh, a ver, Chebyshev me dice que si yo aumento K, esa probabilidad va a disminuir. ¿Ok? La probabilidad de este evento, es decir, las observaciones que caigan más lejos de K veces la desviación estándar de la media. ¿Ok? Es decir, si yo aumento el valor de K, esa probabilidad debe de disminuir. A ver, vamos a ver si en realidad ocurre eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que lograr ahora? Eh, Tengo que calcular, ¿ok? La distancia que hay del valor esperado que sea mayor a K veces la desviación estándar. ¿Ok? ¿Y cómo calculo la probabilidad? Bueno, simple. Casos a favor sobre casos totales. ¿Ok? Si yo modifico el valor de K, debo de ver que esa probabilidad decrece. Por lo menos eso es lo que asegura Chebyshev en su teorema. Vamos a ver si en realidad ocurre eso en el mundo real. Entonces, consideremos algunos valores para K. ¿Ok? Vamos a llamarle KS. A ver, que sea 0.1, 0.5, 1, 1.5, 2,
3 y 3.8. ¿Ok? Ya. Vamos a llamarle KS. Ya. Entonces, necesito almacenar las probabilidades, justamente, que muestra Chebyshev. ¿Ok? Almacenemos esas probabilidades de las que habla el teorema de Chebyshev. A ver, ya. Bueno, en el caso de Python hay que crear una lista para guardar justamente todo eso. Entonces, para cada K que está en mi lista de Ks, para cada K que está en mi lista de Ks, necesito contar los elementos que caen dentro de las K veces la desviación estándar. ¿Ya? Contaremos el número de observaciones que caen a una distancia menor a las K veces la desviación estándar. Entonces, para eso voy a necesitar un contador, ¿ok? Y barrer todos los valores de K. Ya está. Entonces, para cada I que está en mi muestra RS, ya, ¿qué es lo que haría, no? Ah, ya. Si es que el valor absoluto, si es que el valor absoluto de I menos mu, que ya lo calculé teóricamente, es mayor a K veces sigma, aumento C en 1, y finalmente guardo la probabilidad. La probabilidad sería ese props. Ya, no, lo voy a ir almacenando. Así que append de la cantidad de casos a favor C sobre el total que es 500. Ya está. Muy bien, entonces voy a poder graficar ahora eso, ¿no? Ya tengo las probabilidades. Si ya tengo las probabilidades que hace mención en el teorema de Chebyshev, lo voy a poder calcular. Entonces va a ser un diagrama de dispersión. plt.plot. ¿De quién? De los valores de K versus las probabilidades que acabo de calcular. Y vamos a utilizar un marcador en circulito. Muy bien. Y ejecuto plt. Ya está. Ahora sí. Y ahí está, ¿no? Tal cual como lo predecía Chebyshev. Ok, tal cual como lo predecía Chebyshev. Si yo voy aumentando el valor de K, ¿okay? Desde 0.1, luego 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 3.8, veo que el cálculo de las probabilidades para los eventos, ¿ok? Que se alejan más de K veces de la media, justamente tiene ese comportamiento. ¿Ok? Tiene ese comportamiento. Obviamente acá lo adecuado sería colocar el eje Y sobre el límite o el intervalo 0,1 para justamente saber qué es lo que está ocurriendo. Ahí está. Ahí está. Vamos a ponerlo entre 0 y 1.2. Claro, ¿no? Va a llegar cercano a 1 y de ahí va a ir disminuyendo. Si yo hago crecer este intervalo, por ejemplo, 3.8, luego que sea 4.5, 5, 5.3, 6, 6.9, 7.1, 7.3, 7.5, 7.9, 8, 8.9, 9, 10, 11, tengo ese comportamiento. ¿Okay? Tal cual como lo predecía Chebyshev. Y es más,
ya podemos ver claramente que tiene algo parecido a una especie de hipérbola. ¿Ok? Lo cual obviamente tiene que ver con el aspecto teórico, ¿no? Si yo grafico esta variable, que es mi eje vertical, en función de 1 sobre k al cuadrado, pues efectivamente tenemos algo parecido a un hipérbola. ¿Ok? Entonces, estamos verificando que efectivamente, ¿no? Chebyshev, o mejor dicho, el resultado teórico es completamente adecuado. ¿Ok? El resultado teórico es completamente adecuado. Muy bien, ya. ¿Pero esto para qué sirve? Ojo, nosotros en código lo que hemos hecho, ¿ok?, es construir una muestra, una nada más, ¿ok? De mi variable aleatoria S, que es esta de acá, ahí está, esa es mi variable aleatoria S. ¿Okay? De esa variable aleatoria que tiene 1000 elementos, yo he sacado una muestra de 500. Una sola muestra. ¿Ok? Ya está. Y ese es el X. ¿Ok? Este RS hace las veces de X en Chebyshev. ¿Ok? Y justamente al calcular las probabilidades de ese evento en función de los valores de K, pues ya hemos observado que efectivamente disminuye conforme la inversa del cuadrado de K. Ya. Pero ¿qué es lo que ocurre al momento de calcular los intervalos de confianza? Ocurre lo siguiente. No se hace una sola muestra. ¿Ok? No se hace una sola muestra. Se hacen varias. ¿Ok? Se hacen varias muestras. Y eso está basado en la ley débil de los grandes números. La ley débil de los grandes números. ¿Ok? ¿Qué me dice esta ley? A ver, primero voy a tratar de explicarlo en palabras y luego la fórmula matemática. ¿Ok? A ver, esta ley dice lo siguiente. Ya vamos a explicarlo de esta forma. Con un número suficientemente grande, con un número suficientemente mayor de ensayos, hay una probabilidad muy alta de que la media de observación se acerque al valor esperado. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto si yo extrapolo ese argumento original de un número bastante grande por que mi número de ensayos llegue al infinito? Pues simple y llanamente que la media de la observación va a converger a un valor esperado con una probabilidad muy alta. ¿Ok? Ahora, ¿cómo decimos eso en un lenguaje universal? Con un límite, ¿cierto? Con un límite, ¿no? Ese hecho de que voy a hacer una cantidad muy grande de ensayos se traduce matemáticamente hablando en un límite. ¿Ok? Luego, la otra parte del argumento era lo siguiente, ¿no? La media de la observación converge a un valor esperado con una probabilidad muy alta. Eso quiere decir que la probabilidad de la distancia que hay, ahora sí, de la media de mis ensayos X sub n a el valor esperado, ¿ok? Mayor que epsilon, eso debe ser igual a 0. Nuevamente, acá, X sub n no es más que n ensayos de una variable aleatoria X. No necesariamente normal, no necesariamente uniforme, es más, no necesariamente gamma. ¿Ok? Entonces, lo que me está diciendo es que la media de los n ensayos, ¿ok?,
la media de los n ensayos se acerca cuanto como quiere al valor esperado. ¿Ok? Como siempre, ¿no? S mu es el valor esperado o media. ¿Está bien? Entonces, nuevamente, ¿no? Lo que me está diciendo eso es que la distancia que va a haber entre la media de los n ensayos al valor esperado, pues se va a acercar bastante. ¿Ok? ¿Cómo se dice eso en lenguaje probabilístico? Pues que el límite de esa probabilidad va a ser cero cuando n tiende al infinito. ¿Ok? Computacionalmente hablando, lo que nosotros deberíamos observar es que si hacemos, eh, a ver, si hacemos muchos ensayos, vamos a ver que la media de cada uno de esos ensayos va a converger a un valor. ¿A qué valor va a converger? Pues lo que dice la ley débil de los grandes números es que va a converger justamente al valor esperado. ¿Ok? Si yo hago muchos ensayos, ¿ok? Si yo hago muchos ensayos, el promedio de esos ensayos va a acercarse al valor esperado tanto como yo quiera. Y la probabilidad de eso va a ser cero. ¿Ok? Entonces, esa ley débil de los grandes números, a diferencia del teorema de Chebyshev, en el cual yo solo muestreaba una vez, acá lo que voy a hacer es muestrear varias veces, n veces, n ensayos. Y debo de observar, ¿ok? Debo de observar que el promedio o la media de cada uno de esos ensayos converge, ¿ok? Converge. A ver, entonces, si tratamos de escribir eso en código o de traducir esa idea en código, obviamente no nos va a ser suficiente una variable aleatoria con tan pocos elementos. Necesitamos construir una variable aleatoria con más elementos. ¿Ok? Ya. Entonces, consideremos la misma variable aleatoria, S, pero en vez de construir esa variable aleatoria con 1000 elementos, la podemos construir con 100.000 elementos. ¿Ok? Muy bien. Luego dice que tengo que hacer muchos eh, experimentos, muchos ensayos. Y tengo que ver, ¿ok? Que la media de esos ensayos converge. Ah, ya. A ver, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? A ver. Ya, hagamos lo siguiente, ¿ok? Como yo tengo 100.000 elementos, obtengamos muestras de diferente tamaño. ¿Ok? Generemos muestras de diferente tamaño. Para complicarnos un poquito, ¿no? Dado que acá no dice de que cada uno de esos ensayos debe de tener la misma cantidad de elementos. ¿Ok? Ah, ya. Entonces consideremos muestras de diferente tamaño. Digamos que eh, parta en 100 y aumente de 500 en 500. ¿Ok? Ya está. Y para cada una de esas muestras, yo voy a calcular la media. ¿Ok? Para cada una de esas muestras, yo voy a calcular la media. ¿Ya? Muy bien. Entonces, guardemos las medias. Guardemos las medias. Vamos a llamarle sample min list. Sample min list para guardar las medias. Nuestro número de muestreos. Bueno, ya estamos diciendo que, no sé, pues, a ver, hagámoslo 50 veces. ¿Ok? Número de muestreos 50 veces.
Ya está. Es decir, yo voy a generar 100 muestras de tamaño 100 y voy a calcular su media. Dice que aumento 500. Ah, ya, voy a generar, perdón, 50 muestras de tamaño 100 y calculo la media. 50 muestras de tamaño 500 y calculo la media. ¿Ok? Y aumente de 500 y aumente de 500 en 500. Ya está. Muy bien. Entonces, ya, para graficar también necesito almacenar el tamaño de las muestras. ¿Ok? El tamaño de las muestras. Vamos a crear una lista simple. Una lista de Python. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para cada tamaño de muestra, vamos a llamarle I, que esté en el rango que empieza en 100, hace saltos de 500 en 500, ¿ya? ¿Y en qué valor nos mandamos a parar? A ver, en 8100. Así que le tengo que poner acá 8101 para que llegue al 8100. Muy bien. Generar el tamaño de muestra, lo almacenamos. Muestremos 50 veces. 50 veces cada tamaño de muestra. Cada tamaño de muestra lo muestremos 50 veces. ¿Ya? Entonces sería para cada, no sé, n que está en el rango de nuestra variable número de muestreos. Ok, nuestra muestra va a ser un random.choices. Ok, que viene de S, que tiene 100.000 elementos, y de tamaño igual a I. Una vez que muestreo, calculo el promedio. Calculo el promedio y lo voy a guardar acá. Ah, necesito un lugar donde guardarlo, ¿no? Para cada tamaño, así que acá vamos a crear ML una lista. Ya está. Entonces acá hacemos el append y guardamos la suma de los CRS sobre el tamaño que es I. Listo. Y guardamos. Guardamos en, ¿cómo lo hemos llamado? Allá, sample min list. Que guardamos SML. Ya está. Una vez construido SML para cada tamaño de muestra, pues podemos visualizar para ver cómo es que converge y verificar que efectivamente la ley de los grandes números tiene sentido. Entonces, ahora no utilizaríamos un histograma, lo que utilizaríamos es un box plot, ¿no? Sobre sample min list, con etiquetas que están en L. Ya está. Y efectivamente, ¿no? ¿Ok? Noten. Por ejemplo, ¿no? Este es lo que ocurre para mis 50 muestras de tamaño 100. ¿Ok? Ahí está, la media. Lo que ocurre para mis 50 muestras de tamaño 100. Ya está. Este segundo box plot es lo que ocurre para las 50 muestras de tamaño 600. ¿Ok? Eso es lo que ocurre para las 50 muestras de tamaño 600. ¿Ya? Y así, ¿no? Justamente lo que podemos observar es que, en primer lugar, las muestras se hacen cada vez más, digamos, con menos varianza. ¿Ok? Y también que la media se estabiliza y tiende a converger. ¿Ok? Ya está. Entonces, eso es justamente lo que se hace en principio para los intervalos de confianza. ¿Ok?
Entonces, lo único que se hace es básicamente replicar varias veces. ¿Ok? Lo que se hace es replicar varias veces. Cuando uno analiza los supuestos, hace ese tipo de análisis, se basa en ese tipo de resultados justamente para, inferencialmente hablando, verificar pues que está ocurriendo lo que esperamos. ¿Ok? Si ocurre lo que esperamos, entonces, inferencialmente hablando, asignamos una probabilidad. ¿Ok? Ese famoso p-value justamente tiene que ver con estas probabilidades. ¿Ok? Tiene que ver con esas probabilidades. Cuando uno analiza una regresión, ¿ok? Tal vez estamos acostumbrados a ver que se hacen muchos comentarios acerca del R al cuadrado. Pero sin embargo, eso no tiene más que injerencia descriptiva. ¿Okay? La injerencia inferencial justamente proviene en parte de el R al cuadrado. Perdón, del p-value. Y el p-value se calcula de esta forma. ¿Okay? Al final, cuando uno ve una regresión, prácticamente todo se reduce a analizar el p-value y algunos otros indicadores que tienen una naturaleza similar. ¿Ok? Lo común es que cuando nos enseñan estas cosas, ¿no? Inclusive desde la época que tal vez a la mayoría le enseñaron con Excel, el p-value aparecía de la nada, ¿no? Cuando en realidad no es más que una serie de cálculos. ¿Ok? No es más que una serie de cálculos. A ver. Ya, veamos, a ver, hemos hablado de los errores, hemos hablado de una recta, hemos hablado de que utilizamos varios eh, experimentos, ¿ok? Para justamente buscar una especie de convergencia en el mundo probabilístico, ¿ok? Pero digamos que esa es la parte abstracta de lo que ocurre dentro de una regresión. Al final, eh, una regresión es inclusive algo muchísimo más sencillo, ¿ok? Y es más, tal vez para eso sea bueno utilizar a R como, como ayudante. ¿Ok? A ver, juguemos con R entonces un poquito, para ver lo fácil que es. En Python también es fácil, pero digamos que requiere una serie de paquetes. En cambio, en R, para construir la regresión, no necesitamos ningún paquete. Ya. Entonces, lo que sí necesitamos es un pequeño dataset. A ver. En el librito de Montgomery, justamente en el capítulo 2, ¿okay? Utiliza un ejemplito, un pequeño dataset que tiene pocas observaciones, tiene solo estas 20. ¿Ok? Vamos a utilizar ese para construir un pequeño modelito de regresión y a partir de ahí analizar qué es lo que ocurre. A ver, vamos a llamarle, no sé, pues datos. Ya está, mejor, para que se lea. Eso debe ser un read.table. ¿Okay? Le tengo que pasar como argumento la URL del dataset. Ahí está. Y decirle que pues, decirle que, ya, las cabeceras de las columnas están en el archivo. Muy bien. Si ejecutamos esto, debo de tener el dataset. Ya está. Ya tengo el dataset. ¿Okay? Ya tengo el dataset. Pues lo que puedo construir es una primera visualización de qué es lo que ocurre con los datos. ¿Okay? Veamos los datos en un gráfico. Ya, vamos a utilizar un clásico en ggplot hoy en día. ggplot. Entonces usaríamos la función ggplot. Le vamos a decir que el data frame está en datos y que mi variable
independiente, es decir, X, es la columna, a ver, la columna edad, y la variable dependiente es la resistencia. Entonces, edad y dependiente es resistencia. A esto de acá, le vamos a agregar un geon point. Y vamos a agregarle un temita. Vamos a agregarle un tem ligero, un tem light. Ya está. A ver, vamos a ver qué es lo que ocurre con los datos. Grafica, ahí está. Ajá. ¿No? De acuerdo a lo que dice el libro de Montgomery, básicamente esto es información que se tiene acerca de la resistencia de un material conforme va avanzando los años. ¿Ok? Que justamente de algunos, una especie de soldadura en algunos cohetes de propulsión. Ya está. Entonces, como podemos notar, nuestras variables, tanto la independiente como la dependiente, son justamente cuantitativas. ¿Okay? Yo voy a suponer, ¿okay? Yo voy a suponer que el comportamiento de estas dos variables justamente se representa mediante una función lineal, en cuyo caso yo voy a obtener mi regresión lineal. ¿Okay? La cual también, pues en R es muchísimo más sencillo que en Python. Acá simple y llanamente usamos LM para decir que la columna resistencia va a ser formulada, representada como función de la edad mediante un modelo lineal y la información viene del dataframe datos. Ejecutamos y ahí está. Ya nos hizo la regresión. ¿Ok? Ya nos hizo la regresión. Ahí está, ¿no? Los coeficientes. ¿Qué quiere decir esos coeficientes? De que de acuerdo a este modelo, ¿ok? La resistencia se va a escribir como menos 37.15 veces la edad más 2627.82. ¿Ok? Eso es lo que me está diciendo el modelo. Eso es lo que me está diciendo el modelo. Y ahora, obviamente, lo clásico es que a esa nube de puntos, ¿ok? Yo le quiero agregar la recta. ¿Ok? Entonces, agreguemos la recta de regresión lineal a la nube de puntos. ¿Ok? A la nube de puntos. Bueno, entonces, el grafiquito va a ser en base a este. ¿Ok? Ahí tenemos la nube de puntos, ¿ya? Pero lo que le quiero agregar es la recta. Entonces, para eso utilizamos una capa Geom Smooth, donde le voy a decir que el método que va a utilizar es un linear model. Le voy a decir que la fórmula que debe de interpretar es Y versus X, ¿no? La Y del AES, que aparece en la línea 17. No quiero ver el SE. Y vamos a ponerle un colorcito, pues, un blue. Ya está. Entonces, agreguemos nuestra recta de regresión a la nube de puntos. Y ahí está. ¿Okay? Ya le agregamos la recta de regresión a nuestra nube de puntos. Ya está. Entonces ahí tengo mis datos y la recta que hemos calculado mediante una regresión lineal. Ya. Empecemos con el análisis. ¿Ok? Empecemos con el análisis. Desde un primer momento hablamos, es más, lo escribimos, ¿dónde se fue? Por acá. Desde un primer momento, aparte del modelo, lo que nos interesan son esos errores. ¿Ok? Esos errores. Ya. En el papel, bueno, el papel no se
no se maltrata, ¿no? Pero veamos geométricamente qué significan esos errores. ¿Ok? Observemos los errores. Esos E sub I. A ver, entonces, necesito las predicciones usando el modelo con los datos de la variable independiente, para lo cual voy a utilizar predict, de mi modelo, que creo que le puse un nombre, mod 1. Ya está. Y ahora sí, ¿no? Ahora sí, vamos a este grafiquito. Vamos a hacer que nos permita visualizar los errores. ¿Ok? Entonces, ya, colocamos la nube de puntos. Ya está. Ya, voy a dibujar barritas verticales para diferenciar el dato, ¿ok? Por ejemplo acá, ¿no? Para esta segunda observación, ¿no? Tiene una variable independiente de 2.5. Para 2.5 el dato está en negrito y obviamente en el modelo, ya, yo quiero poner un puntito en el modelo, ya, vamos a hacer eso. A ver, entonces colocamos la recta, ya, mejor el geom smooth, vamos a colocarlo de esta forma, claro, y al inicio. El geom point luego, colocamos la recta, ya, vamos a dibujar esos segmentitos. Debe ser geom segment, ahí está. La estética va a ser, a ver, los X en debe ser la variable independiente que es edad, y los Y debe ser la nueva columna que acabamos de calcular de predicción. ¿Ya? Vamos a colocar esos puntitos en color rojo. Ya está. Y un line type dash. En el TI vamos a poner lo que sea dash. Ya está. Ahora sí, después de esto, colocamos los puntitos. Ya está. Y los puntitos para las predicciones. Que sería acá, Y igual a predicciones. Ya está. Y vamos a pintarlo pues también de color rojo. Ya. Y agregamos el T. Ya, creo que no se me escapó nada. A ver. Ah, no, algo faltó ahí. A ver. Calculamos las predicciones, ya. Datos. Está bien. Y. El smooth, utilizamos una regresión lineal, deshabilitamos el intervalo, el color azul. Agregamos los segmentitos entre edad y las predicciones. Ajá. El zero point. Y luego colocamos las predicciones. ¿Está bien? A ver, estoy acá. Sé que esto sin problemas. Y por acá. A menos que me falte por ahí un paréntesis. Pero creo que no. No, sí, algo temline. Ah, ya, creo que como no está. Ah, ya, acá. En este geom point me faltan dos paréntesis. Ahora sí. Que dice geom smooth using. Ah, ya. No,
Ahí a mí dice que en el SMUC sí requiere la fórmula. Ya, entonces vamos a agregarlo igual. Y ahí está, ¿no? Lo que observamos en rojito es lo que nuestro modelo pronostica. ¿Ok? Los puntitos rojos que observamos sobre la recta de regresión es lo que nuestro modelo pronostica. ¿Ok? Es lo que nuestro modelo pronostica. Podemos ver que algunas observaciones están por encima del pronóstico, otras observaciones están por debajo. Entonces, cada uno de estos segmentos de color rojo, justamente, o la longitud de cada uno de esos segmentos, justamente son los errores. ¿Ok? Justamente son los errores. Entonces, esos errorcitos son los que se analizan. ¿Ok? Esos errorcitos son los que se analizan. ¿Ok? Esos son los que se analizan. Esos son los que dan cabida al análisis. ¿Ok? Ahora, ¿a qué se reduce ese análisis en R? Como ya tengo mi modelo, ¿ok? Como ya tengo mi modelo, vamos a colocar acá, análisis de supuesto. ¿Ok? Vamos a colocarlo como una clásica matriz de 2×2. En F-row será un vector de 2×2. Y luego hacemos un simple plot a mod 1. Que nada más requiere esto. Ajá. Y ejecutamos. Ahí está. Ahí está. ¿Ok? Aquí está metida toda la información del análisis de los supuestos. O la gran mayoría, por lo menos. Lo que siempre es de interés, ¿no? Por ejemplo, este primer grafiquito, donde dice que me está mostrando los residuales versus los ajustados. ¿Ok? Los valores ajustados, eso que aparece ahí, ese eje X de este primer gráfico, justamente son los valores que el modelo ha ajustado versus los errores. ¿Ok? Entonces, acá básicamente lo que a mí me interesa es que sea una línea horizontal. Es más, ahí está en el 0, punteada. Yo quiero que esa línea de ajuste sobre estos dos ejes, que es la que está en rojo, se parezca bastante a esa línea punteada a la altura del eje vertical igual a 0. ¿Ok? ¿Qué más notamos en este esquema? Nos denota, por ejemplo, acá, ¿no? La observación 1, la observación 6 y la observación 5. ¿Ok? Es decir, la fila 1 de mi dato. Acá, ¿no? Me dice, esta observación. ¿Ok? Esta observación, la primera. ¿Qué más? La quinta y la sexta. Ah, ya. Entonces, estas dos. ¿Ok? Esas son las que justamente hacen que esta curva no se parezca a la que debería de ser teóricamente hablando. Ah, ya. Entonces, básicamente lo que me quiere decir R acá es de que si yo quisiera una especie de mejora, tendría que concentrarme en esas tres observaciones. ¿Ok? Porque está haciendo que se mueva de lo que se supone debería de ser. Algunos dicen de que te recomienda eliminar esas observaciones. En realidad no es que te recomiende eliminarlas. La eliminación debe ser consecuencia de un análisis más profundo. ¿Okay? Por ejemplo, tal vez son outliers.
o tal vez la observación ha sido mal tomada. Entonces hay que hacer un análisis con respecto a esa observación. ¿Ok? ¿Qué más? A ver, este segundo esquemita, el que está arriba a la derecha, ¿no? Este es el normal QQ. Este de acá me grafica justamente los cuantiles teóricos versus los residuos estandarizados. Acá lo que yo deseo ver es que todos esos puntitos estén sobre esa recta identidad. Esta recta punteada es la recta I igual a X. ¿Ok? De los errores, ¿no? Pero los estandarizados, es decir, no los que veíamos en el gráfico anterior. ¿Ok? Estos errorcitos no. Esos errorcitos en realidad, por lo que se puede observar, tienen valores muy pequeños como muy grandes. ¿Ok? Pero cuando eso se estandariza, es decir, se normaliza, ya, ahí recién se hace este gráfico, ¿no? Entonces, este esquema, el QQplot, lo que me está diciendo es que las observaciones 5, 6 y también la 19 están generando de que esos errores normalizados o estandarizados no sigan una normal. ¿Ok? Entonces, nuevamente, lo que se recomienda es analizar esas observaciones. ¿Ok? Algunos lo que hacen es, eliminan, o mejor dicho, ¿no? Dejan de lado esas observaciones y ven cómo se comporta el modelo. ¿Ok? ¿Qué dice el tercer gráfico, no? Nuevamente, el tercer gráfico también lo que se busca es que esta línea sea horizontal. ¿Ok? Y nuevamente, ¿no? Aparecen ya unos conocidos, ¿no? La quinta, la sexta y la 19ª observación. ¿Ok? La quinta, la sexta y la 19ª observación. ¿Ok? Y el último grafiquito. Ya, este de acá es un poquito más abstracto porque utiliza una distancia. ¿Ok? Una distancia de que en principio lo que busca es justamente ver qué observaciones se escapan del comportamiento normal del modelo. A ver, si bien es cierto, acá nosotros podemos ver esta barrita punteada de rojo que justamente el esquema nos dice que es la distancia de Cook, está en 0.5. ¿Ok? Ya. Si, si la cantidad de datos fuera mayor, lo más probable es que veríamos una distancia de Cook inferior y una distancia de Cook superior. ¿Ok? En el parámetro 0.5 o en el valor 0.5. ¿Cuál sería un mal escenario? Que hubieran observaciones por debajo de esta recta punteada de rojo, ¿ok? O por encima de su correspondiente, ¿ok? Entonces, ya, eso es lo que me dice el modelo, ¿ok? Eso es lo que me dicen los supuestos. Básicamente, que lo que yo buscaría es analizar el modelo si es que me convenzo de que las observaciones 1, 5, 6 y 19 no influyen mucho. ¿Ok? Ya. Y a sabiendas de eso, yo ya podría ver un resumen. ¿Ok? Un resumen, es decir, un summary. ¿De quién? De mod 1. Y ahí está, ¿no? ¿Qué es lo que me dice este resumen? A ver. En primer lugar, los residuos. ¿Ok? Los residuos. Ojo, estos residuos obviamente no son los estandarizados que podemos observar acá. ¿Ok? Acá ya están estandarizados. Es decir, se le restó la media y se los dividió sobre la desviación estándar. Estos son los crudos. Estos residuos que aparecen acá son los que aparecen en este esquema, ¿no? Esas barritas verticales de rojo son estos residuos. ¿Ok? Y justamente me dice, ¿no?
una estadística descriptiva de ellos, ¿no? Dice que el menor va desde menos 215, que debe ser él, porque obviamente es el más extenso. El mayor es de 106, ¿ok? Lo más probable es que sea él. Y ahí están, ¿no? El primer cuartil, la mediana y el tercer cuartil de los errores, de los residuos. Con respecto a los coeficientes, ya habíamos visto los valores, ¿no? El coeficiente que acompaña al término lineal, es decir, en mi caso, a la variable edad, es el menos 37.154, y el término independiente, es decir, la intersección de esta recta de azul con el eje Y, es el 2627. ¿Ok? Usualmente lo que nos interesa de esta tablita es este p-value. Este es el p-valor. ¿Okay? Ese es el p-valor, que justamente no es más que una probabilidad. Lo que se desea, lo que se quiere a partir de esto es que justamente tenga valores muy pequeños. ¿Ok? Teóricamente hablando, usualmente que sí, se exige que sean menores a 0.05. ¿Ok? Lo que se busca es eso. Se exige que sean menores a 0.05. En este caso, podemos ver de que este p-value, claramente R me está diciendo, ¿no? Que tiene un valor menor a 10, a 2 veces 10 a la menos 16. Obviamente es muchísimo menor que 0.05. Eso es básicamente para decirme que estadísticamente hablando yo voy a aceptar ese parámetro de intercepto con el eje Y. Y de manera similar también me está diciendo de que yo debo de aceptar el parámetro, la estimación del coeficiente para el término lineal, es decir, para la variable edad. ¿Por qué? Porque el p-valor es muchísimo más pequeño que 0.05. ¿Ok? ¿Qué más? El r al cuadrado, ¿no? El r al cuadrado es este de acá. No, perdón, este es el r al cuadrado. Y este es un valor alterno, el r al cuadrado ajustado. ¿Qué quiere decir esto? De que más o menos entre el 90 y el 89% de las observaciones son bien pronosticadas por el modelo. ¿Ok? Son bien pronosticadas por el modelo. ¿Está bien? ¿Y qué más? El modelo también tiene un p-valor. Es decir, así como los coeficientes del modelo tienen un p-value, el modelo en sí también tiene un p-value. ¿Ok? Y también lo que se desea es que el valor de ese p-value sea menor a 0.05. ¿Ok? Entonces, más o menos podríamos decir de que tenemos buenos indicadores. ¿Ok? Tanto por la parte gráfica, eh, que es este de acá, ¿ok? Tanto por esta parte gráfica como por la parte cuantitativa, nosotros podemos aceptar de que esa regresión que hemos construido usando R es adecuada. ¿Ok? Porque justamente, ¿no? Los supuestos están correctamente, por decirlo de alguna manera, ubicados, así como los p-value, que se calcula tanto para los coeficientes como para el modelo, también está correctamente o con un valor aceptable. ¿Ok? También está. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más hemos hablado nosotros? Los intervalos de confianza. ¿Ok? Intervalo de confianza. Por ejemplo, este valor, ¿okay? Este valor en realidad va a estar en un intervalo. ¿Ok? Yo puedo manipular, manejar el intervalo de confianza con el cual se calcula ese valor.
Por ejemplo, a ver, voy a utilizar conf int, ahí está, de mod 1, ahí está, ¿no? Por ejemplo, ese parámetro para la edad de 37.154 tiene un intervalo de confianza del 5%, ¿no? Que va desde menos 43 hasta menos 31. ¿Ok? Que va desde menos 43 hasta menos 41. Pero justamente eso es lo que estamos observando. ¿Ok? Eso es lo que estamos observando. Es decir, el parámetro en sí, ese es el promedio. ¿Ok? Lo que en realidad debemos de observar es el intervalo de confianza. Ahora, yo puedo modificar, ¿okay? Yo puedo modificar ese nivel, que creo que es el argumento level. Ahí está, level. En vez de 0.95, vamos a ponerle 0.99. Y ahí está. ¿Okay? Se hizo más grande. De menos 43 pasó a menos 45 y de menos 31 pasó a menos 28. ¿Ok? Ya está. Entonces, todo esto sirve para decidir de que mi modelo es adecuado. ¿Ok? Todo eso sirve para decidir de que mi modelo es adecuado. A ver, Jorge Luis nos dice, los coeficientes del modelo son media. Sí, exacto. Así es, Jorge Luis. ¿Ok? Obviamente, no quiere decir de que sea el valor que debas de tomar, ¿no? O sea, en realidad acá lo que te quiere decir este intervalo de confianza es de que eh, tú puedes tomar cualquiera, ¿ok? Pero el que te recomienda justamente es la media, ¿ok? El que te va a recomendar es el punto medio, pero en realidad cualquiera puede ser considerado, porque justamente está en ese intervalo de confianza. Solo que el más representativo, bueno, pues, dado que es aceptable todo, de acuerdo a lo que hemos mencionado, el punto medio justamente va a ser el más representativo, por decirlo de alguna manera. Pero en realidad cualquiera de esos valores podría ser el valor adecuado o el valor tomado para nuestro parámetro. ¿Ok? ¿Cuál es el detalle cuando tengo un dataset muchísimo más grande? Pues que estos grafiquitos ya no son muy expresivos, porque se llena de un montón de puntos y ya no puedo percibir bien, por ejemplo, qué observaciones me puede estar generando alguna incomodidad a la convergencia del modelo. ¿Ok? Entonces, por eso es que elegí un dataset pequeño para que justamente poder ver las observaciones y no una forma de sábana que me llena todas esas ventanitas de cada uno de estos gráficos. A ver, otra pregunta. De nuevo Jorge Luis. Nos dice, ¿los intervalos en qué casos se podrían utilizar? Buena pregunta. Y esos intervalitos se utilizan con mayor frecuencia cuando uno utiliza técnicas regresionales para modelos de series de tiempo. ¿Ok? Porque para modelos de series de tiempo, el punto medio no necesariamente es el mejor representante. ¿Ok? Ahí es donde, justamente, ¿no? Los modelos básicos de series de tiempo justamente utilizan técnicas regresionales. ¿Ok? El famoso bueno, el ARIMA, el SARIMA, utilizan técnicas regresionales. ¿Ok? Entonces, es más, cuando te das cuenta que esos modelos regresionales para series de tiempo no son muy eficientes para capturar casos anómalos, ¿okay? ¿Qué es lo que dice la técnica matemática? Que lo que deberías de utilizar son modelos bayesianos, ¿okay? Es decir, modelos de series de tiempo bayesianos. Y ahí sí ya la forma como se calculan los intervalos de confianza es diferente. Y es más, ya que hago esta observación,
yo les he mencionado de que nosotros podemos utilizar para calcular los parámetros dos formas, ¿no? Dos estrategias. Mínimos cuadrados como máxima verosimilitud. Pero también, y es más, un análisis muy interesante para aprender estadística bayesiana, justamente un método bayesiano para el cálculo de los valores de los parámetros de mi regresión lineal. ¿Ok? Ya lo puedo hacer ahí. Otra pregunta, a ver, en cambio los intervalos para análisis de tipo no tenían opciones. Los intervalos para modelos de serie de tiempo nos darían más datos de conversión. Más que más datos, ahí lo que se estila, teóricamente hablando, analizar, es cuál es la distribución que ocurre en ese intervalo a diferentes niveles de confianza. ¿Ok? Pero bueno, es básicamente para mencionar de que hay muchas técnicas. ¿Ok? Hay muchas técnicas, ¿no? Están las regresionales que se aplican para series de tiempo, están también las bayesianas que se aplican para regresiones. Ya todo depende de la matemática que uno sepa, ¿no? Es más, también hay partial least square. Hay, en realidad, desde el punto de vista de las regresiones, hay muchas técnicas. ¿Ok? Digamos que las más básicas son los modelos lineales generalizados. Pero a partir de ahí hay técnicas regresionales que consideran, por ejemplo, PCA, hay técnicas regresionales que consideran a SBM como el núcleo, ya les había mencionado las bayesianas. Hay muchísimo por analizar, ¿no? A mí me llama la atención cuando a veces publican una tesis en economía donde dice, se ha utilizado una técnica de regresión, ya, pero solo usan una y no comparan, ¿ok? Cuando en realidad se debería de ver varias y hacer pues una especie de análisis comparativo entre todos esos modelos. Obviamente, eh, ese análisis comparativo debe estar sustentado en la naturaleza de cómo se construye el modelo, ¿no? No es lo mismo un mínimo cuadrado que una técnica bayesiana para calcular un modelo de regresión. Entonces, cada uno tiene, digamos, la forma como se evalúa la calidad del modelo. ¿Ok? Para este primer acercamiento a las regresiones, ese libro de Montgomery es muy bueno, porque te explica y te lleva mano a mano. Es más, para el método de mínimos cuadrados te muestra las cuentas que se hace, cómo traduce el problema de optimización a un problema de álgebra lineal y resolver simple y llanamente un sistema de ecuaciones. O cómo también utiliza las derivadas parciales para la función de máxima verosimilitud y de esa forma calcular los parámetros o los valores de los parámetros de nuestro modelo. ¿Okay? Es una muy buena referencia para aprender de cero y aprender no solo la parte computacional, sino también la parte matemática de este tipo de técnicas. Muy bien, no sé si tendrán alguna consulta. Bueno, nada, espero les haya gustado esta forma de ver o de analizar este tipo de tópico. Y nada, ahí nos podemos quedar. Gracias por su asistencia, gracias por su participación y conmigo será hasta otra próxima oportunidad. Buenas noches con todos. Ya, el libro lo voy a compartir por el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Y bueno, estas pequeñas líneas de código también las puedo compartir por ahí, no hay problema.